El ultrasonido pulmonar es una de las aplicaciones que se ha introducido desde hace varias décadas en diferentes escenarios como los nuestros: cuidado intensivo, anestesia, trauma. A pesar de que diferentes capítulos del libro y artículos decían el ultrasonido no es útil evaluando el parénquima pulmonar, lo cual, si recordamos los principios de física en ultrasonido, es completamente válido, pues lo que va a generar al atravesar un haz de ultrasonido los alvéolos con una relación normal entre la cantidad de líquido y aire que debe tener el pulmón sano, va a ser artefactos. No hay una imagen clara como encontramos en tejido parenquimatoso, en el cual las características del ultrasonido y la velocidad del ultrasonido es como lo hemos venido evaluando en el tejido cardíaco. Luego, las patologías, los diferentes síndromes, son los que se relacionan con cambios en esta proporción de aire y líquido dentro del pulmón, y es lo que nos llevará a la comprensión de las imágenes y de la semiología pulmonar en cada uno de los diagnósticos enfocados, en este caso, neumotórax y derrame pleural. ¿Dónde se recomienda realizar la evaluación? En las últimas guías recomiendan una evaluación por 4 cuadrantes. En la gráfica observamos 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Hay una relación entre el efecto de la gravedad, el aire y los líquidos. De esta manera podremos realizar un barrido ultrasonográfico en la región anterior del tórax en un paciente en posición de cúbito supino buscando neumotórax, o en las zonas declives iremos a buscar la presencia de líquido en el caso de un derrame pleural. El transductor que podemos utilizar para la evaluación pulmonar puede ser el sectorial, el convexo o el lineal. Es importante recordar cuáles son las características de las imágenes que se obtienen con cada una de ellas, sea por la frecuencia, en el caso de la sectorial una baja frecuencia, lo cual quiere decir que puede ser ideal este tipo de transductor para evaluar derrames pleurales por la extensión del líquido dentro del tórax, y para evaluar el movimiento de las pleuras podremos utilizar cualquiera de estos 3 transductores. Por supuesto, la resolución que se obtendrá con el transductor lineal será superior a la de estos otros 2 transductores. El Dr. Lichtenstein, que es uno de los grandes autores con un gran número de publicaciones en ultrasonido pulmonar y quien ha sido también de los que ha escrito muchos de los conceptos y de los nombres que se le han atribuido a cada uno de los signos que se presentan al evaluar el pulmón, recomienda por su experiencia la utilización de un transductor microconvexo. Cuando utilizamos los diferentes tipos de transductor, es importante nuevamente conocer cada una de las funciones que podremos modificar para poder hacer una evaluación completa pulmonar. Si queremos hacer una evaluación de la pleura que va a estar a menos de 3 centímetros de profundidad en la pantalla, es probable que con un transductor sectorial o convexo tengamos que disminuir la profundidad, mientras que al utilizar un transductor lineal, la evaluación del movimiento pleural va a ser óptima. ¿Cómo se recomienda realizar el escaneo? El transductor se debe tomar en una posición cefalocaudal y realizar un barrido a través de cada uno de los espacios intercostales. Recuerden que siempre el ultrasonido debe ser un apoyo o una ayuda a solucionar una pregunta clínica. En este caso, en las patologías pulmonares es probablemente que sea un paciente con disnea o un paciente en trauma o un paciente posterior a la colocación de un catéter central en el que vamos a ir a buscar algún signo específico. Cuando hago el barrido en la región anterior del tórax, es muy probable que con este tipo de transductor lo que quiero evaluar es la presencia o descartar un neumotórax. Las estructuras que vamos a encontrar son los arcos costales. En esta gráfica vemos una correlación adecuada entre la profundidad, una vez es aplicada el transductor sobre el tórax del paciente, cómo encontramos la pleura, que va a tener un movimiento característico en los casos de normalidad, y el tejido pulmonar, que lo encontraremos dentro del espacio intercostal. El hueso no permite el paso de los haces de ultrasonido y genera este artefacto que es la sombra acústica. En esta gráfica observamos
utilizando un transductor lineal, recuerden la característica de la formación de la imagen en este transductor, encontramos las costillas identificadas por la sombra acústica que se genera por detrás de ellas, vemos la pleura que no se debe confundir con alguna de las fascias. Usualmente esta línea pleural va a estar por debajo de las costillas y este es el área en el cual se irá a realizar la evaluación de algunas patologías. Cuando hablamos de la semiología pulmonar normal, son muy pocos los signos que nos sugieren que el pulmón se encuentra sano. El primero de ellos es el deslizamiento pleural. Observamos cómo hay un movimiento entre el haz parietal y el haz visceral de la pleura, evidenciado por esta imagen durante el ciclo respiratorio. Es una línea hiperecogénica que está por debajo de los arcos costales. Observemos nuevamente la sombra acústica que se presenta por debajo de las costillas. Una vez identificado el espacio intercostal, se coloca el cursor en el espacio y se cambia al modo M. Las líneas A se pueden observar, en este caso alcanzamos a ver tenuemente la presencia de una línea A al final de la pantalla, pero en este momento al pasar al modo M, de igual manera, las líneas A que no se correlacionan con ninguna patología ni con ninguna enfermedad, las podemos observar, son líneas horizontales generadas por un artefacto desde la pleura. Se observan mejor en esta gráfica en la que vemos una imagen en 2D, encontramos la línea pleural y la presencia de algunas líneas A hacia el final de la pantalla, que al correlacionarlas con el modo M, vemos la presencia de estas líneas A. Es importante recordar que no se correlacionan con ninguna patología. La presencia de deslizamiento pleural y un signo adicional en el modo M nos van a sugerir que el pulmón es sano. Este signo es el signo de la playa y el mar. Este signo fue escrito al encontrar una relación del parénquima pulmonar con lo que puede ser la playa y los otros tejidos más próximos a las de ultrasonido con cómo se asemejan las olas del mar. En el centro, la unión de los dos, encontramos una línea hiperecogénica que corresponde, como lo vemos en esta imagen 2D, a la línea pleural. La presencia del signo de la playa y el mar y el deslizamiento pleural nos va a descartar la presencia del neumotórax. Podemos encontrar variaciones que van a sugerir la presencia de neumotórax y está descrito como el código de barras o el signo de la estratosfera, en el cual hay un cambio en el parámetro de la playa y el mar, como lo observamos en la imagen A, y se pierde y parecen rayas en el área que correspondería al parénquima pulmonar. Este código de barras asociado a la ausencia del deslizamiento pleural va a sugerir en una alta posibilidad la presencia de neumotórax. Acá podemos comparar un pulmón normal en el cual el deslizamiento pleural se genera con un pulmón en un espacio intercostal en el cual hay ausencia de ese deslizamiento pleural. Pareciera que algún segmento quisiera desplazarse, pero realmente hay una diferencia importante al compararla con el pulmón sano. Y al realizar modo M sobre el espacio intercostal se va a generar el signo de código de barras. Otro signo característico del neumotórax es el signo de punto pulmón. Una vez empezamos a realizar el escaneo en los diferentes espacios intercostales y encontramos la ausencia del deslizamiento pleural, es probable que lleguemos a algún espacio en el cual observamos que hay un leve desplazamiento de la pleura, pero el otro segmento está completamente quieto. Al evaluarlo en el modo M, observamos cómo algunas zonas parecieran corresponder al signo de la playa y en otras se pierde. Y nuevamente por la interacción o por la entrada en ese punto del pulmón sano, observamos cómo hay un patrón muy parecido al de la arena en la playa, pero desaparece una vez entra en el espacio estático pleural, donde no hay movimiento. Es mucho más claro de pronto en la imagen 2D, en la cual sí observamos
el segmento de pulmón que ingresa dentro de ese espacio intercostal y el otro se encuentra quieto. Si queremos hacer una evaluación en búsqueda de derrame o de líquido libre en la cavidad torácica, un transductor lineal va a tener la limitante de la poca profundidad para evaluar tejidos. Es así como un transductor convexo o un sectorial nos va a permitir evaluar en profundidad. Este último cuadrante es en el que probablemente vamos a encontrar la presencia del líquido. Cuando se realiza la evaluación, vamos a realizar un barrido con el transductor también en dirección cefalocaudal en las zonas demarcadas en la imagen anterior y vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con tejidos como el riñón, el hígado y aparece una línea hiperecogénica que es el diafragma. En este caso vemos un pulmón normal en el cual se generan son artefactos que no nos muestran ningún tipo de tejido, a diferencia de la imagen inferior en la cual por arriba del diafragma observamos un área anecogénica que va a corresponder al derrame pleural. Puede ser líquido o puede ser sangre. El ultrasonido no nos va a diferenciar cuál es el causante de este derrame. Recordando la anatomía, encontramos el tejido hepático, el diafragma, el área del derrame. Recuerden que las características de los líquidos en ultrasonido se van a ver anecogénicas y encontramos un área de pulmón, probablemente atelectásica por compresión, se podría pensar, pero hay que correlacionar siempre con el cuadro clínico que nos está presentando el paciente. En este video observamos incluso, adicional a esta área atelectásica, un área como de membranas o de fibras. En un caso de un paciente en un posoperatorio de cirugía o de trauma, estos se podrían correlacionar con membranas de fibrina que se han formado con coágulos, pero en un paciente con una sospecha de neumonía, pues probablemente se descartaría la presencia de sangre dentro de la pleura. El ultrasonido pulmonar nos permite realizar una evaluación dinámica junto al paciente. No se irradia el paciente y no se va a irradiar el equipo que lo está cuidando. Su utilidad está clara en la literatura. El diagnóstico del derrame pleural, la cuantificación e incluso realizar procedimientos de drenaje diagnósticos o terapéuticos han demostrado ser superiores que la radiografía de tórax. Con relación al neumotórax, el gold estándar en este caso es la tomografía axial computarizada. El ultrasonido ha encontrado ser similar a este examen, evitando el riesgo del transporte del paciente a áreas críticas, como suele ser el área de imágenes diagnósticas. El ultrasonido pulmonar es una herramienta de fácil aprendizaje. Un entrenamiento realmente corto nos va a permitir diagnosticar derrames en nuestros pacientes y descartar de forma temprana la presencia de un neumotórax.